Pues buenas tardes, gracias a todos por su presencia y si no les importa pues ya empezamos, que son las 7, si quieren que esperemos un poquito más por si acaso lo quieren. Vale, bueno pues seguimos con el ciclo de charlas de los derechos del consumidor. Concretamente esta tarde teníamos programada esta actividad, los derechos del pasajero. Vamos a hablar un poquito. Sí. Ahora. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de los derechos de los consumidores en cuanto que titulares de contratos de telefonía, de servicios de telefonía, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de una cosa un poco antipática, para mi gusto, un poco antipática de exponer, porque es un poco complicada, tiene una serie de normativa un poco complicada de interpretar. Vamos a ver si lo hacemos simple y si no nos extendemos mucho. Y vamos a hablar acerca de los viajes, concretamente de los viajes que se producen en avión. No sé si alguna vez ustedes han tenido que viajar en avión. Igual sí, tal vez en algún viaje organizado. ¿Sí? Vale, bueno pues hoy en día, porque hace unos años igual ya no era tan común, pero hoy en día con la proliferación de los servicios de aerolíneas entre ciudades es algo casi para mucha gente tan común, casi como cogerse un autobús y además pues con unos precios bastante asequibles, ¿no? Y hoy vamos a ver un poco pues cuáles son los problemas más frecuentes con los que nos podemos encontrar cuando somos usuarios de este tipo de servicios, es decir, cuando somos viajeros, cuáles son nuestros derechos como consumidores, nuestros derechos como pasajeros de las aerolíneas. Es una normativa que viene de Europa, como tantas cosas hoy en día, viene de la Comunidad Europea, es un reglamento europeo. Vaya, lo siento mucho. A ver. Sí. No se me está oyendo atrás, ¿verdad? Vale. ¿Como lo tengo en pantalla? Vale. Bueno, de todas maneras, algunas de estas diapositivas no me han quedado nada bien, no sé qué me pasa con las letras. Bueno, total. Vamos a ver una serie de derechos que tenemos cuando viajamos y vamos a ver los supuestos más comunes de reclamación. Los supuestos más comunes, aquello que a veces tortura a las personas cuando les pasa, pues es sencillamente sufrir un retraso, sufrir una cancelación, una denegación de embarque. Vamos a ver una cosa muy curiosa, que es el overbooking, que es la sobreventa. Y eso unido a la pérdida de equipajes, pues son los problemas más gordos que nos podemos encontrar siendo usuarios de los servicios de aerolíneas, ¿verdad? Me gustaría empezar, antes de tomar en consideración las cancelaciones y los retrasos, empezar con un tema muy curioso, que es el de la sobreventa. No sé si habrán oído hablar alguna vez del overbooking. ¿Sí? Bueno, pues es una cosa muy curiosa, porque la normativa permite a las aerolíneas vender más billetes de los que se van a usar en un momento determinado. Es decir, podemos encontrarnos en una situación muy curiosa. Es curioso, ¿no?, que esto sea legal, que puedas vender más de aquello que tienes para ofrecer a la gente. Bueno, pues es así. Las aerolíneas podrían vender más billetes de los que se van a ocupar en un vuelo determinado, y eso significa que en un momento determinado también va a haber más viajeros de los que pueden ir en ese avión. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos de sobreventa? Bueno, pues hay una regulación que viene contenida en el reglamento de la Comunidad Europea número 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, y que vamos a examinar aquí un poquito, porque los derechos
que nos ponen en el caso de overbooking son los que vamos a tener en caso de que nos presentemos a un vuelo y nos lo cancelen. Van a ser los mismos. Por eso vamos a empezar por este lado de las diapositivas, porque lo que vamos a ver ahora para la sobreventa es lo mismo que vamos a tener derecho en el caso de una cancelación de vuelo. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando un vuelo, cuando nos quedamos en tierra por un caso de sobreventa? Bueno, pues esto para empezar se aplica cuando el vuelo salga de un aeropuerto comunitario o de un aeropuerto situado en un país no comunitario cuyas normas no dispongan compensaciones y asistencia con destino a un aeropuerto comunitario y el transportista encargado de efectuar el vuelo sea comunitario. Entonces, siempre que el pasajero tenga una reserva confirmada, siempre que haya sido transbordado del vuelo para el que disponía de la reserva otro vuelo, o cuando una compañía aérea prevea que tendrá que denegar el embarque en un vuelo, en primer lugar, deberá pedir que se presenten voluntarios. Primero te piden que te presentes voluntarios, para quedarte en tierra, a cambio de una compensación económica que te sea beneficiosa, ¿no? El voluntario es aquella persona que se ha presentado para el embarque en las condiciones establecidas y accede, a petición de la compañía aérea, a renunciar voluntariamente a su reserva a cambio de determinados beneficios. ¿Vale? Entonces, ¿a qué tiene derecho? El voluntario se ha quedado en tierra a cambio de una serie de derechos, pero en el caso en el que no haya voluntarios, digamos que se sortea. Se sortea y entonces aquella persona a la que se le deniega el embarque por el caso de sobreventa, ¿a qué tiene derecho? Bueno, pues en primer lugar tiene derecho a una compensación económica. La compensación económica depende, digamos, de la distancia del vuelo. El derecho a la compensación depende. Son 250 euros para los vuelos intracomunitarios y extracomunitarios de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para los vuelos extracomunitarios de entre 1.500 y 3.000 kilómetros y 3.500 kilómetros y 600 euros para los vuelos extracomunitarios de más de 3.500 kilómetros. La compensación se tiene que efectuar en metálico con transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria, cheque, previo acuerdo firmado por el pasajero, bonos de viaje u otros servicios. ¿Se pueden reducir las compensaciones? Se pueden reducir en ocasiones cuando la compañía encargada de efectuar el vuelo puede reducir en un 50% las compensaciones en el caso de que haya un transporte alternativo ofrecido que permita la llegada hasta el destino final con una diferencia en la hora de llegada respecto a la prevista para el vuelo inicialmente reservado no superior a 2 horas para todos los vuelos de hasta 1.500 kilómetros, no superior a 3 horas para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros y que no sea superior a 4 horas para todos los vuelos no comprendidos en los apartados anteriores. Es un poco antipática esta normativa, por eso decía al principio, es un poco antipática la normativa porque muchas veces depende de kilometrajes, las compensaciones no son exactamente las mismas, depende de las características del vuelo. Luego viene el derecho al reembolso y a un transporte alternativo. El pasajero tiene derecho al reembolso del importe del billete o a un transporte alternativo en caso de retraso de vuelos superiores a 5 horas. Únicamente si decide no volar, cancelación de vuelos o denegación de embarque. Cuando usted tenga derecho al reembolso o un transporte alternativo, se le ofrecerán las opciones siguientes. Reembolso en 7 días del coste íntegro del billete al precio en el que se compró, correspondiente a la parte del viaje no efectuada, y a la parte del viaje efectuada si el vuelo ya no tiene razón de ser según el plan de viaje inicial del pasajero, y cuando proceda un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente posible. A los pasajeros de un vuelo que forme parte de un viaje combinado se les ofrecerá, si procede, un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente posible, pero no el reembolso citado en el párrafo anterior. El reembolso se efectuará en metálico, transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria, cheque o previo acuerdo firmado por el pasajero, bonos de viaje u otros servicios. En condiciones de transporte comparables, el transporte lo más rápidamente posible hasta el destino final. El transporte hasta el destino final en una fecha posterior que convenga al pasajero en función de los asientos disponibles, y en caso de una ciudad o región que disponga de varios aeropuertos, la compañía aérea que ofrezca el transporte alternativo con destino a otro aeropuerto distinto del aeropuerto de destino reservado por el pasajero correrá con todos los gastos de desplazamiento entre el aeropuerto sustitutivo y el aeropuerto para el que se efectúa la reserva u otro destino alternativo cercano acordado con el pasajero.
Luego tenemos además el derecho a la atención, es decir, nos tienen que suplir de todos aquellos, de todas nuestras necesidades. Tenemos derecho a llamada telefónica, mandar un correo electrónico, tenemos derecho a comer, si tenemos que hacer noche nos tienen que pagar la noche, es decir, tenemos derecho a pernoctar en un hotel, etc. Las compañías aéreas además tienen la obligación de informar, es decir, la ley obliga a todas aquellas compañías que denieguen el embarque a un pasajero a que informe a este de cuáles son sus derechos. Es decir, tenemos que recibir en este momento un folleto informativo acerca de que comprende el derecho de atención, que comprende el derecho de compensación, las indemnizaciones a las que tenemos derecho, el reintegro o el reembolso del precio del billete y el transporte alternativo al que tengamos también derecho en un momento determinado. Bien. Una vez examinado lo que tenemos, los derechos que tenemos como consumidores en el momento de que se nos deniega el embarque por el tema de sobreventas, podemos entrar un poco más, si quieren, a las compensaciones, aunque ya hemos hablado de ellas. Pero en cualquier caso, cuando no sea, aunque no sea por derecho aunque no sea en el caso de sobreventa, cuando estemos hablando de una denegación de embarque, es decir, cuando nos presentemos en el mostrador de la compañía y no se nos deje entrar por cualquier motivo, puede ser, por ejemplo, por una huelga o por cualquier otra situación extraordinaria, ¿no? Tendremos derecho a la compensación. La compensación es una compensación tasada, es decir, la ley, como decía anteriormente, nos prevé una serie de cantidades que nos tienen que pagar por no haber podido volar en un momento determinado. Aparte de la compensación, que ahora la repasamos un poquito, tenemos derecho también a que se nos reintegren otros gastos que hayamos tenido que sufrir, como por ejemplo transportes, hemos tenido que pagar un taxi, o hemos tenido que pernoctar, hemos tenido que alojarnos en un hotel y no nos lo han pagado porque nos han denegado el derecho de atención, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos por un lado la compensación reglamentaria que está tasada por ley, pero eso no significa que otros derechos, que otros gastos que hayamos tenido que hacer no nos sean reintegrables como un derecho de indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Entonces, ¿en qué casos la compañía podrá negarnos este derecho al que estamos hablando de compensación? Bueno, la compañía solamente podrá negarse al derecho a la compensación legalmente prevista en unos casos muy determinados. No está obligada a pagar la compensación si puede probar que la cancelación se debió a circunstancias extraordinarias, que no podían haberse evitado incluso si se hubieran tomado las medidas razonables. Lo cual nos lleva a un tema importante, por ejemplo, el derecho de huelga, ¿no? Estamos viendo como en medios de comunicación como distintos sectores profesionales se ponen en huelga, muchas veces aprovechando o haciendo fuerza con la situación de necesidad de los consumidores. Es decir, los consumidores muchas veces somos rehenes de conflictos que no son ajenos, nos utilizan como moneda de cambio. Lo estamos viendo todos los días en los periódicos, pero esto nos puede pasar también, por ejemplo, cuando viajamos. Cuando viajamos, quien se pone en huelga sabe perfectamente que las molestias que ocasiona a los consumidores, a los viajeros, a los usuarios del transporte aéreo, van a ser la medida idónea de presión para que sus empresas cedan en un momento a determinadas reivindicaciones laborales. Entonces, bueno, con todo el respeto al derecho de huelga, que por supuesto no se va a cuestionar en ningún momento, sí es cierto que el consumidor va a poder reclamar contra la empresa lo mismo que en cualquier otra ocasión. Es decir, no será el derecho de huelga uno de estos casos en los que la compañía pueda alegar circunstancias extraordinarias, porque la huelga se convoca, la huelga tiene unas pautas y no puede alegar la empresa, porque así se ha reconocido en diversas sentencias de tribunales europeos, no puede alegar la huelga, la compañía, como un motivo de circunstancias extraordinarias para denegarle al consumidor el derecho a su compensación. Es decir, tenemos derecho a compensación incluso cuando hay una situación de huelga. Otros casos en los que nos pueden denegar la compensación es cuando se haya informado al pasajero de la cancelación con al menos 2 semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista. Esto sí es importante porque es una causa objetiva. Es decir, si vamos a viajar y la compañía nos avisa como mínimo con 2 semanas de antelación a la fecha de salida del viaje, entonces decaerá el derecho del usuario a pedir la compensación reglamentariamente prevista. También cuando se haya informado de la cancelación
con una antelación de entre 2 semanas y 7 días con respecto a la hora de salida prevista y se ofrezca un transporte alternativo que permita salir con no más de 2 horas de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a destino final con menos de 4 horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista. También cuando se le haya informado de la cancelación con menos de 7 días de antelación con respecto a la hora de salida prevista y se ofrezca tomar otro vuelo que permita salir con no más de 1 hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a destino final con menos de 2 horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista. Bien. Corresponde a la compañía aérea encargada de operar el vuelo la carga de la prueba de haber informado al pasajero de la cancelación del vuelo, así como del momento en que se le haya informado. Por nuestro propio interés es importante que se faciliten los datos de contacto a la compañía aérea o a la agencia de viajes para que nos puedan informar en un momento determinado de que estas circunstancias se producen. Los retrasos. Bien, ¿qué se considera un retraso? Pues nuevamente vamos a examinar una normativa. La normativa sigue siendo la misma, el famoso reglamento 261/2004, y establece lo siguiente. Bueno, pues vamos a ver. Este reglamento, el reglamento 261/2004, en el caso de los retrasos se aplicará, como decíamos, en el caso de las sobreventas, cuando el vuelo salga de un aeropuerto comunitario o de un aeropuerto situado en un país no comunitario cuyas normas no dispongan compensaciones y asistencia con destino a un aeropuerto comunitario y el transportista encargado de efectuar el vuelo sea comunitario. Siempre que el pasajero disponga de una reserva confirmada en el vuelo, disponga de un billete impreso o electrónico o de otra prueba de que haya sido aceptada y registrada por la compañía aérea y se presente a facturación en las condiciones requeridas y a la hora indicada previamente y por escrito, incluso por medios electrónicos, o si ha sido transbordado del vuelo para el que disponía de una reserva a otro vuelo y se ve afectado por un retraso con respecto a la hora de salida prevista de 2 horas o más en el caso de todos los vuelos de 1.500 kilómetros o menos, o 3 horas o más en el caso de todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y de todos los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, o 4 horas o más en los vuelos no comprendidos en los apartados anteriores. Cuando el retraso sea de 5 horas como mínimo, la compañía ofrecerá al pasajero el reembolso en 7 días del coste íntegro del billete al precio en el que se compró, correspondiente a la parte del viaje no efectuada, es decir, si decide no volar, y a la parte del viaje efectuada si el vuelo ya no tiene razón de ser según el plan de viaje inicial del pasajero, y si procede un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente posible. El derecho a compensación por retrasos no está contemplado en el reglamento 261/2004. Sin embargo, este es uno de esos casos en los que los tribunales de justicia han hecho una aplicación han hecho una aplicación interpretativa de la norma y han concedido a los consumidores, a los usuarios del transporte aéreo, este derecho, el derecho a compensación, también en el caso de retraso, aunque no esté expresamente previsto en la normativa. El derecho a compensación se produce, como hemos dicho antes, cuando un pasajero soporta una pérdida de tiempo igual o superior a 3 horas en su llegada a destino final, es decir, cuando llegue a destino final 3 o más horas después de la hora de llegada inicialmente prevista por el transportista aéreo. Por otra parte, los usuarios del transporte aéreo también tienen derecho a la compensación económica mediante el Convenio de Montreal. Se dan cuenta, el Convenio de Montreal no es ni siquiera normativa nacional, es normativa internacional. El Convenio de Montreal, el cual establece que una compañía aérea comunitaria o no comunitaria cuando realice transporte internacional de acuerdo con el Convenio de Montreal es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de viajeros, de pasajeros, y aunque no existen compensaciones económicas automáticas para los pasajeros afectados por los retrasos, esta responsabilidad está cuantificada a un máximo de 4.694 derechos especiales de giro por pasajero. ¿Qué es un derecho especial de giro? Pues es una magnitud económica que se va calculando todos los días y que tenemos que consultar en el boletín oficial, mejor dicho, en un anuncio que todos los días publica el Banco de España en su página web. Cada derecho especial de giro tiene una traducción económica que va variando de un día a otro. No hay nunca una magnitud exacta, determinada previamente.
Para reclamar esta indemnización, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos lógicamente que dirigirnos a la compañía aérea y, en caso de no recibir contestación o no estar de acuerdo con la misma, acudir a los tribunales competentes. Bien, acudir a los tribunales no es nunca un plato de gusto para nadie y buscaremos siempre un mecanismo de reclamación distinto al de los tribunales, por lo menos para podernos presentar ante un juez y decir, mire, he intentado hacer todo lo que he podido por mis medios, extrajudicialmente, antes de tener que venir ante el tribunal. Este mecanismo de reclamación, aparte de lógicamente escribir siempre por escrito a la compañía aérea, consiste en la denuncia ante un organismo del Estado que se llama Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Si tienen ustedes curiosidad y teclean en su ordenador Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, van a encontrar un formulario de reclamación en el que todas estas cosas que estamos exponiendo vienen plasmadas en el propio formulario. Es decir, se trata de un texto en el que básicamente nos hacen un cuestionario en el cual tendremos que ir rellenando una serie de huecos, una serie de campos en los que nos van a pedir primero nuestra identificación personal, quiénes somos como pasajeros. Segundo, la identificación del vuelo, el código del vuelo, el código de la reserva, a qué hora salía, a qué hora llegaba, hora prevista de salida, hora prevista de llegada, destino, aeropuerto de origen, aeropuerto de destino, lugar, aeropuerto en el que ocurren los hechos, es decir, aeropuerto en el que te deniegan el embarque, en el que se sufre el retraso, etcétera, etcétera. Y luego todos los supuestos de reclamación en los que nos podemos ver inmersos. Si tenemos que rellenar nuestro formulario de reclamación, lógicamente elegiremos de todos estos supuestos del formulario aquellos en los que nos veamos afectados. Si hemos sufrido un retraso, iremos al departamento de retrasos y nos olvidaremos de los demás. Si somos una persona con movilidad reducida, iremos al departamento de reclamación por persona de movilidad reducida y nos olvidaremos de los demás. Si hemos sufrido una cancelación, una denegación de embarque, por la razón que sea, tanto si es sobre booking como si es sencillamente una cancelación, no embarca usted, pues nos iremos a rellenar todos los datos, todos los huecos que en el formulario se refieren a la cancelación y a la denegación de embarque. Este organismo, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, emitirá una resolución. Esa resolución ha de ser cumplida por la compañía aérea y en esa resolución se dictaminará cuál es la compensación que nos corresponde como viajeros, se dictaminará también si tenemos o no tenemos derecho. Eso es importante porque, claro, muchas veces el vuelo no sabemos exactamente cuál es el kilometraje del mismo, es decir, tiene que haber un organismo del Estado que verifique un poco qué es lo que ha pasado, cuáles son las causas de la cancelación y también cuál de los tramos de indemnización de los que hemos hablado anteriormente, los 250 euros, los 400 o los 600 euros, son los que nos corresponden según la duración del vuelo, según el kilometraje del vuelo, por así decirlo. Y este organismo emitirá su reclamación. Si esa reclamación es positiva para el consumidor, habrá de cumplirse y normalmente es la manera en la que podemos llegar a una satisfacción de nuestra reclamación sin vernos en la necesidad de tener que acudir a los tribunales en defensa de nuestros derechos. En cualquier caso, si la compañía no cumple aquello que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea le está mandando en un momento determinado, aparte de tener que vérselas con ellos por el procedimiento sancionador que les sea de aplicación, tendremos una resolución administrativa que nos dirá fehacientemente cuál es nuestra situación y cuáles son los derechos que se han visto vulnerados y nos veremos exentos de tener que desarrollar una carga de la prueba como tendríamos que hacer en un tribunal en un momento determinado, con lo cual, antes de acudir a los tribunales de justicia, siempre es interesante, primero, hacer la reclamación ante la compañía aérea, segundo, hacer la reclamación en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y si ni aun con todo conseguimos que se nos pague la compensación, que se nos paguen los gastos extraordinarios que hayamos tenido como consecuencia de la denegación de embarque, pues siempre nos quedará el ejercicio de las sanciones judiciales ante los tribunales de justicia ordinarios, del orden jurisdiccional civil, hasta hace poco del orden mercantil y actualmente del orden jurisdiccional civil en primera instancia y en nuestro domicilio, bastante accesible. Otro caso bastante común de reclamación es la pérdida de equipajes. Cuando suframos una pérdida de equipajes o cuando suframos una avería en nuestras maletas, un deterioro de nuestro equipaje, tenemos que saber que el transportista va a cubrir no el valor del equipaje en sí, sino, por decirlo de una manera muy simple, casi como quien dice, por el peso del equipaje. Es decir,
Si tenemos dentro de nuestras maletas un bien que valía X euros, salvo que hayamos declarado el valor del bien, no se nos va a atender ese valor del bien. Tenemos que hacer una declaración de valor de ese bien y tenemos que pagar el suplemento en nuestro billete correspondiente a ese bien. Porque si no, el transportista que tiene la obligación de transportarnos a nosotros y a nuestro equipaje únicamente nos va a responder de una indemnización tasada en función del peso de ese equipaje. Es decir, imagínense que estamos transportando joyas en nuestra maleta y que esas joyas valían no sé cuántos miles de euros. Bueno, pues no se nos van a pagar esos tantos miles de euros porque digamos que lo llevamos. Si pretendemos tener asegurado el valor de esas joyas que estamos transportando dentro de nuestras maletas, tendremos que haber hecho previamente una declaración de valor. El transportista la ha tenido que aceptar, he tenido que pagar los suplementos correspondientes a esa declaración de valor y, en ese caso, si se pierden esas joyas, efectivamente me tendrán que indemnizar por el valor de esas joyas que iban en la maleta. Porque si no, lo cierto es que me valía más llevar ladrillos que llevar joyas, simplemente porque los ladrillos pesan más que las joyas. Lo digo, si alguien vuela y tiene que meter algo en la maleta que sea de especial valor, que tenga esto en consideración, porque en caso de pérdida se va a quedar sin el valor de esa mercancía transportada, salvo que haga esto que estamos diciendo, que es la declaración de valor. En cualquier caso, en cuanto suframos una pérdida del equipaje, lo que tenemos que hacer es inmediatamente dejar constancia de nuestra reclamación en el mostrador de la compañía aérea, pidiendo un documento muy importante que se llama parte de irregularidad de equipaje. El parte de irregularidad de equipaje es un documento que espero que no haya tenido que pedir nunca ninguno de ustedes. Es un documento bastante farragoso, todo en este tema es un poco farragoso. Es un documento que no sé si habrán visto algunos, espero que no. Es una pequeña hoja, básicamente la mitad de una plantilla, llena de códigos y de cosas raras en inglés, pero que es necesario tener para efectuar en el plazo de 7 días nuestra reclamación por la pérdida de equipajes. Es muy importante que no se nos pasen los plazos cuando estamos haciendo la reclamación de equipajes. Y bueno, pues yo he cubierto un poco lo que quería comentar como supuestos más básicos de la reclamación en materia de transporte aéreo. Espero que a nadie le haya tocado sufrir una situación como esta y en cualquier caso, si alguien tiene una duda o alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna consideración al respecto, pues quedo a disposición. Yo sí quería, pero no tiene nada que ver con todo lo que ha hablado hasta ahora. Bueno, da igual. Es que nosotros cuando vamos en el avión, no sé si es un reglamentario o no. ¿Los billetes son por orden alfabético o no se sabe? Hombre, llevan un orden, pero ahora mismo no sé qué orden llevan, no sé si es por orden alfabético o... Es que nosotros siempre que vamos a sacar el billete pedimos estar juntas. Sí, Sí. vale. Sí, te dicen en el mostrador, sí, vale. Sí. Pero subimos al avión y una va aquí y otra va allí. Me parece raro. Sí, Nunca normalmente... hemos conseguido el voluntario. Muy raro. Pero que nos obligan, ¿vale? Que no es reglamentario, que hay que pagar un suplemento, pues se paga, pero que te lo digan. Yo creo que se puede hasta elegir la localidad. Se puede elegir la localidad. Sí. Por orden alfabético no, pero yo creo que se puede elegir la localidad. En un momento determinado puedes elegir la localidad. Lo mismo, incluso yo que sé, que cuando viajas en tren o cuando viajas en autobús, casi a la hora de hacer la reserva tienes la posibilidad de pedir tu localidad. Sí. Yo quería saber, no solo ¿Sí? cuando te pierden la maleta, sino cuando te la estropean, te la descogorcian Sí. entera, que también se puede reclamar. También, A ver, la maleta, el propio valor de la maleta es indemnizable, es decir... tienes que presentar una foto de antes o porque ¿no? a veces que lo he visto que una foto de antes de cómo estaba. Ya, pero ¿quién tiene eso? Claro, por eso. Al final nadie Nadie tiene lo eso. hace. O conservar una factura de la compra de esa maleta. Ya, Pero a lo mejor esa maleta es de hace 15 años y ya vete a saber dónde está esa factura. En cualquier caso, ¿qué es lo que debería pasar? Lo que debería pasar es que nos restituyesen, que nos arreglasen la maleta incluso, o que nos restituyesen una maleta como esa que nos han deteriorado o que nos han perdido. ¿De acuerdo?
Si eso no es posible, que nos indemnicen por el valor de esa maleta. Al final, todo tiene una traducción en dinero. Porque, por ejemplo, las compensaciones tasadas de las que estábamos hablando antes, a mucha gente le parecerán escasas, pero al final todo tiene una traducción en dinero y todo se pide en dinero y de alguna manera tenemos que hacer dinero todo aquello que estamos retrasando. Nuestras molestias van a tener que tener un valor económico y la maleta también va a tener que tener un valor económico si no tiene un arreglo o si no nos pueden dar una como esa que hemos perdido, que nos han deteriorado. En ese caso tenemos que hacer una traducción a dinero del valor de esa maleta y pedir el valor de esa maleta, para lo cual, una de dos, o tenemos una factura de cuando la compramos o podemos intentar cosas alternativas, como por ejemplo ir al comercio donde pensemos que puede existir todavía ese bien y pedir pues, una factura por forma, un presupuesto o algo que acredite cuál es el valor de esa maleta. Porque claro, con el formulario de reclamaciones del que estaba hablando antes, hay que acompañar toda la documentación de la que se disponga. Y toda la documentación de la que se disponga son lógicamente los títulos de transporte. El título de transporte es el billete, lo que nos da nuestra consideración de pasajeros, y toda aquella documentación que acredite un poco lo que nos ha pasado. Es decir, si hemos tenido que coger un taxi, pues la factura del taxi. Si hemos tenido que hacer noche y no nos lo han pagado como tenían que habernoslo pagado porque teníamos que poder preguntar, pues la factura del hotel. Si teníamos que desplazarnos del hotel a no sé dónde, en tren o lo que sea, pues la factura del tren o la factura del taxi de la que hablamos anteriormente. Y si nos han deteriorado la maleta o nos han robado la maleta, pues una prueba del valor de la maleta. Sí. ¿No hay un seguro para...? Hay un seguro. Hay un seguro. Hay un seguro, como hay un seguro de cancelación y es recomendable, muchas veces, es recomendable suscribirlo. Pero con seguro o sin seguro, los derechos que nos está dando la normativa son nuestros. Si hay un seguro, mejor para la compañía aérea, pero si no lo hay, eso no significa que la compañía aérea no me tenga que responder, me tiene que responder igual. Ya, pero al hacer un seguro ya se aseguraría el interior de la maleta, lo que lleva dentro. Ah, sí, vale, para la maleta, de acuerdo. Más que el seguro, lo que existe es la declaración de valor. Es decir, lo que estaba comentando antes, cuando usted vaya a viajar y lleve algo en la maleta que le interese que no se pierda o que no se pierda, o que tenga un valor determinado y que usted vea que en un momento determinado, si se pierde, pues le va a suponer un descalabro económico importante, nos interesa hacer, bien, de acuerdo, eso que dice usted seguro, que se llama declaración de valor. Es decir, tenemos que hacer conocedor al transportista de qué es lo que está transportando. Para que él acepte transportarlo, tendremos que pagar los suplementos correspondientes a esa declaración de valor y entonces, en caso de pérdida, nos tendrán que indemnizar por el valor que se declaró antes. Si no, vamos a sufrir. En el ejemplo que ponía antes de las joyas, pues son unas joyas como podrían ser, pues yo que sé, una cámara de vídeo de especial valor, como podría ser una ropa de especial valor, como podría ser incluso a veces alimentos. Pero esa declaración, ¿cuándo se hace? ¿Cuando sacas el billete? Sí. ¿Cuando lo facturas? A sacar el billete. En el mostrador. A sacar el billete, que además conllevará un pago extra. Claro. Un pago suplementario como compensación de ese riesgo, porque el transportista va a asumir el riesgo de transportar a la persona y a lo que dice la persona que lleva en su maleta. Entonces tenemos que hacer, como que dice, una conformidad de valor. Yo estoy transportando esta joya o pues no sé, imagínese que soy escritor y que transporto un manuscrito de mi próxima novela. Además soy un escritor famoso y va a ser un bestseller. Para mí eso va a valer X. Bueno, pues lo tengo que poner. Si eso se pierde, pues voy a tener que repetir el trabajo. Pues, ¿qué es lo que estoy transportando? Estoy transportando una cosa que para mí vale, yo que sé, lo que sea. Puede ser una joya, puede ser alimento, puede ser lo que sea, pero para mí vale X. Pues ese X tiene que figurar en un documento entre el viajero y el transportista. Que el transportista lo conozca, que acepte el riesgo de transportarlo y que acepte el riesgo que supone su pérdida en un momento determinado. Pero entonces la indemnización tendrá que ir en consonancia con lo que has pagado por declarar lo que Claro. Esto nos vale también, no solo para aviones, trenes, autobuses. También, por ejemplo, para compañías de transporte. Es decir, eso tan común de coger y decirle a una compañía de transporte: lleve usted este paquete a mi primo de Huelva. Paquete que contiene, pues lo que sea, alimentos de un determinado valor
o las joyas de casa, de lo que sea, o bueno, pues lo que sea, cualquier bien. Bueno, pues ese bien tiene un valor. A lo mejor en unas ocasiones determinadas puede ser un valor pues importante económicamente. Bueno, pues si ese paquete se pierde y simplemente hemos mandado un paquete por correos, por una agencia de transporte, si ese paquete se pierde, nos van a pagar, pero nos van a pagar un precio determinado en función del peso de ese paquete, por decirlo de una manera del peso de ese paquete. Y nos interesaba más mandar un ladrillo que mandar un diamante, porque el diamante pesa menos que un ladrillo. Nos van a pagar más por el ladrillo que por el diamante. Así que si lo que estamos es mandando un diamante, tenemos que decir que estábamos mandando un diamante y pagar en consonancia al diamante que estamos mandando, exactamente. El transportista tiene que saberlo, va a decir, espere un momento, yo esto no acepto transportarlo, mándelo usted de otra manera, o bueno, sí, acepto transportarlo, pero usted tiene que pagar tanto. Y entonces, si se pierde el diamante, me indemnizarán por la pérdida del diamante que estaba en la maleta, que estaba en el paquete que se transportaba, etc. Pero si no, me van a pagar en función del peso de ese equipaje. Vale. Bueno, pues, como decía al principio, es un tema, a mí siempre me ha parecido un poco antipático porque es mucha normativa, es mucho kilómetro, es mucha indemnización, es mucho que si el vuelo es europeo, si no es europeo, si sale del aeropuerto, si llega a otro, es un poco farragosa, pero bueno, al final que sepamos un poco lo básico, y lo básico es que el retraso es indemnizable, que el equipaje es indemnizable, que la denegación de embarque no es simplemente que te devuelvan el precio del billete, sino que tienes derecho a una compensación económica, que esa compensación económica está tasada y que además nos tienen que indemnizar todos aquellos gastos que hemos tenido que afrontar y que no hubiéramos tenido que afrontar si se hubieran desarrollado las cosas conforme se tenían que desarrollar, de manera que yo no hubiera tenido que asumir una situación que en principio no venía obligado jurídicamente a ello. Si alguien tiene alguna duda, pues queda a disposición, y si no, bueno, pues saben ustedes que estamos en la BRIC, en el mercado de granados, en la primera planta. Ahí tienen el teléfono por si tienen que llamar, y bueno, Ahí no. perdón por el aquí, ahora sí, ¿no? Ahí tienen el teléfono por si tienen que llamar, y espero que nadie tenga que sufrir verse en un aeropuerto esperando que salga un avión y durmiendo en el pasillo, como le ha pasado a más de una persona en algún momento determinado. Por ejemplo, cuando fue aquello del volcán, eso no te lo pueden... Lo del volcán, sí, ya me acuerdo qué volcán era, el volcán islandés, aquel famoso. Sí, que se pararon de nombre impronunciable. Sí. Bueno, pues el volcán aquel famoso es distinto del caso de huelga del que estábamos hablando, porque en un momento determinado nadie podía prever que un volcán explotase y echase tantas cenizas al aire como para paralizar el tráfico aéreo en toda Europa y casi en todo el hemisferio norte. Nadie podía preverlo, pero una huelga sí, una huelga se programa, una huelga es un derecho constitucional, los trabajadores tienen ese derecho. Se programa, se anuncia, hay posibilidad de hablar, hay posibilidad de arreglar las cosas. La compañía, según dicen los tribunales, la compañía no puede alegar esto como una causa de fuerza mayor para denegar el derecho a la compensación del usuario. Son dos casos distintos. En este caso sí, en el caso del volcán, sí podría la compañía decir, ¿quién iba a saber esto? Tuve que cancelar. Pero en el caso de una huelga, no. Está ya convocada, si está bien hecha, está convocada y tiene sus tiempos. Y no es una causa de fuerza mayor alegable por la compañía para denegar ninguna indemnización. Si tiene en cuenta de alguna manera el tiempo perdido para hacer reclamaciones, para volver a casa, para no sé qué, para todas estas cosas, en un caso de que se pierda un viaje. Bueno, a ver si lo entiendo bien. Esto podría valernos para cualquier reclamación, porque el ejercicio de la reclamación es siempre una carga para el reclamante
y normalmente es una penosidad, es decir, tenemos que tomarnos una serie de molestias, a lo mejor tenemos que ir a sitios, a organismos, trabajar, perder tiempo, informarnos, etcétera, etcétera. El ejercicio de la reclamación siempre es penoso y esa penosidad en sí no es reclamable. Lo que sí es reclamable en cualquier caso son los daños y perjuicios que se nos han causado. Es decir, todas aquellas molestias que se nos han causado, en principio y en teoría, son reclamables. Pero claro, con los daños y perjuicios pasa una cosa. Los daños y perjuicios hay que demostrar primero su existencia, es decir, existen, luego hay que cuantificarlos. Hay que cuantificarlos y decir, esto vale tanto dinero, ¿de acuerdo? Entonces, los daños tienen que existir, tienen que demostrarse su existencia y, lógicamente, después hay que cuantificar, hay que hacer esa traducción al dinero de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, la simple molestia de tener que hacer una carta a una compañía aérea o la simple molestia de tener que reclamar en sí no va a ser más indemnizable que otras cargas que vamos a tener que soportar y que sí son evaluables económicamente, ¿de acuerdo? No sé si con esto respondo a la pregunta. O sea, la molestia propia de tener que hacer la reclamación, lógicamente, lo más parecido a esto son las costas judiciales, pero las costas judiciales se miden económicamente porque hay unos profesionales que intervienen y cobran una serie de monumentos por llevarnos un pleito y forman parte de la sentencia. Es decir, la sentencia cuando se pronuncia también en cuanto a costas y dice usted pague el señor que ha pedido, pague usted los gastos del abogado que tuvo que contratar la otra persona para llevarlo usted aquí, ¿de acuerdo? Son cosas evaluables, no es la molestia en sí de la reclamación, sino cosas evaluables económicamente. El sufrimiento propio de tener que hacer una reclamación en sí, bueno, pues es algo que tenemos que pasar por ello si queremos resarcirnos del daño que se nos ha causado. No sé si estaba preguntando eso o una cosa distinta. No, es que hay casos en los que hay que hacer viajes fuera del lugar donde uno reside, porque allí no tienes dónde reclamar, tienes que ir a la compañía aérea y a lo mejor no te atienden en aquel momento porque no sé qué, tienes que volver a casa, tienes que ir otro día, llámeme usted y venga, hay viajes y vueltas. Se podría entender así, va a haber unos billetes, va a haber unos transportes, va a haber unos desplazamientos, etc. Pero mire, a raíz de esto le voy a decir una cosa. Está muy bien hablar y arreglar las cosas como las personas, que es hablando, cogiendo el teléfono, hablando con nosotros en un estado, pero en un momento determinado nos va a interesar una cosa, y además en este tipo de reclamaciones en las que hay plazos muy medidos de 7 días, en 7 días tienes que estar haciendo la reclamación, etc. En este tipo de reclamaciones, y yo creo que en todas, nos interesa una cosa, nos interesa escribir mucho y hablar poco. Nos interesa hacer nuestra reclamación de forma que quede constancia de ella. Nos interesa hacer la reclamación de manera que se pueda ver que la estamos haciendo y que la estamos haciendo en la fecha X. Nos interesa coger un bolígrafo y rellenar una hoja de reclamaciones. Si vamos a una oficina, pues que nos escriban la carta de reclamación, pues, por ejemplo, una oficina como la mía, ¿de acuerdo? Pues que nos escriban, o si no, la hoja de reclamaciones, o si no, un correo electrónico, algo que deje constancia de que a fecha tantos estamos diciendo no sé qué a no sé quién, pero que nos quede constancia por escrito. Es decir, bien está hablar, pero con los escritos por delante, ¿de acuerdo? Si no hacemos nuestro escrito, a lo mejor se nos va a pasar un plazo que luego va a ser importante, vamos a pensar que vamos a poder reclamar ese equipaje y no lo vamos a poder reclamar porque lo hemos hecho a los 20 días y teníamos que haberlo hecho a los 7 días, cosas así, ¿no? Interesa, por un motivo de simple prudencia, interesa dejar las cosas por escrito. Lo mismo que se habla, pues escribir. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué pido? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué pido? Y si no tengo una contestación en un plazo de tiempo razonable, denunciar los hechos. Siempre, o casi siempre, hay un organismo administrativo que se encarga de velar por un sector económico concreto determinado. En este caso estamos hablando de aviones, pues estamos hablando, por lo tanto, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. En otros casos, si hablamos, pues no sé, de trenes, pues será la Dirección General de Transporte o habrá una Junta Arbitral de Transporte. La mayor parte de supuestos de consumo tendremos la Junta Arbitral de Consumo, de la cual hablaremos la semana que viene. Vale. Siempre va a haber un mecanismo administrativo a nuestra mano o un mecanismo de inspección para verificar el funcionamiento de un sector productivo o de venta o de lo que sea concreto. Entonces, siempre poner en marcha, encarrilar la reclamación. Estamos hablando además de compañías aéreas. Algunas no están ni radicadas en nuestro país, son vuelos comunitarios,
extracomunitarios, con salida en Europa y destino en América, o con salida en América y destino en Europa, yo qué sé. Es verdaderamente complicado y son compañías, es un sector, no solo la normativa es antipática, para mi gusto, ¿no?, sino que la reclamación en sí es antipática, ¿no? Porque muchas veces uno se siente abandonado, primero en el aeropuerto, pero también después, en el momento de hacer la reclamación. Escribes si no te contestan, llamas si no hay nadie, ¿de acuerdo? Hay compañías aéreas conocidísimas, no quiero mencionar ninguna, pero yo creo que si lo digo en voz alta, vamos a pensar todos en la misma. Hay compañías aéreas conocidísimas y que operan mucho aquí en Cantabria, que te piden que escribas, que no tienen, se niegan a tener oficina en Cantabria, no tienen, mentira, porque tienen el despacho del aeropuerto, ¿no? Pero cuando haces una reclamación te dice que escribas al país de origen de esa compañía y que lo hagas en inglés. Así de claro. A mí escriban ustedes a no sé dónde de Irlanda y háganlo en inglés. ¿Qué derecho del consumidor estamos hablando aquí? Pues usted opera en España, señor. Usted tiene un domicilio en España. Usted tiene una ventanilla en España. Yo le puedo pedir a usted una hoja de reclamaciones en España y usted me la tiene que dar. Y si no, habrá un organismo en España ante el cual yo le pueda denunciar a usted, compañía aérea, como cualquier otra compañía aérea, y usted será llamada al orden, o tendrá que ser llamada al orden. Un paréntesis, ya que hablamos de esto, ya que los transportes aéreos muchas veces están sufragados con dinero público, no estaría de más que le pidiésemos, bueno, y de hecho ya se ha pedido muchas veces, pedirle a la administración pública que estos transportes, que si son tan baratos es porque el Estado o una comunidad autónoma pone dinero para que haya esa línea de transporte, esté adherida al arbitraje de consumo, del cual hablaremos la semana que viene, como medio de reclamación, como medio de resolución extrajudicial de conflictos, para no tener que obligar a la gente a pasar por la carga penosa de tener que ir a los tribunales, con lo que significa esto. Primero, la penosidad para la persona que tiene que soportar la reclamación, pero también el atasco de los tribunales, que ya sabemos cómo están, de carga de trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo creo que esto es importante. Yo creo que esto es importante y muchas veces es lo que nos lleva igual a situaciones como la que usted comentaba, es decir, lo gravoso que es para una persona, para un consumidor, tener que plantearse la lucha frente a alguien que es sencillamente un gigante en comparación a nosotros. Una compañía de transporte, una aerolínea de transporte aéreo que muchas veces pues, no va a querer ni siquiera ponernos fáciles las cosas a la hora de reclamar, es que ni atendernos en una oficina, ni atendernos en el despacho, a veces ni atendernos en un despacho de un aeropuerto, donde tiene su cabina. Incluso intentar convencerte de que, o simplemente callarse, o simplemente no contestar. Entonces, ante la no contestación, siempre el mecanismo de la denuncia. Vale, pues muchas gracias. Si nadie tiene nada más que preguntar, gracias a todos por haber asistido.